Listo, creo que ahí ya, sí, ahí ya empezó a grabar. Listo, entonces vamos a trabajar sobre la talla 8, ¿sí? Entonces, voy acá. Voy a pegar aquí el cuadro de tallas. Listo, entonces, ¿qué medidas necesitamos? Me ayudan a dar acceso, porfa, quien pueda ahí. Voy a ir anotando acá las medidas. Necesitamos contorno de cintura, ¿cierto? Necesitamos contorno de cadera, necesitamos altura de cadera y necesitamos largo de falda. Principalmente esas medidas, ¿sí? Esas son las principales. Entonces vamos a trabajar, este primer ejercicio lo vamos a hacer sobre tallaje industrial, para que ustedes mientras pues vayan mirando cómo es toda la estructura en el patronaje que nosotros realizamos para este tipo de prenda. Entonces, aquí en la parte superior dice las medidas. En el cuadro de tallas dice medidas y al lado derecho aparecen todas las tallas. Tallas 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y vamos a escoger acá todas las que están en esta sección de la talla 8. Entonces, contorno de cintura, talla 8, de manera industrial, dice que debe ser 64 centímetros. Entonces, ponemos acá 64, 64 centímetros. Listo. Contorno de cadera. Contorno de cadera de la talla 8 dice que son 92 centímetros. Altura de cadera. Altura de cadera dice que son 17.75. 17.75. Y largo de falda dice que son 59.5, el largo estándar básico, si me voy a entender, acá no, el largo de falda digamos que normalmente lo ubican como hasta la rodilla más o menos, o unos poquitos deditos antes de la rodilla, como dos dedos antes de la rodilla, como por ahí más o menos en esa altura, es que se identifica el largo de la falda básica, ¿sí? Como el tipo Chanel, pues, largo de falda 59.5. 59.5. Listo. Cuando estábamos mirando el tema de las medidas, eh, habíamos visto de que las medidas se dividían, ¿cierto? En largos, en anchos, eh, ¿qué más? Largos, anchos y contornos, ¿cierto? Todas las medidas que se llamen contornos, tenemos que dividirlas en 4. Todas. ¿Por qué razón? Porque si miramos, por ejemplo, el delantero, toda la parte delantera, acuérdense que yo les explicaba que había, espere, busco acá un figurín.
Entonces, miren acá. Todos los maniquíes tienen obviamente ¿cierto? Su centro frente. ¿Sí? Se ve claramente mediante una costurita, mírenla ahí. Quiere decir eso que toda la parte del delantero se divide en dos partes iguales, ¿cierto? Entonces, el delantero se divide en dos partes iguales. Y el posterior también se divide en dos partes iguales. Es decir, lo que hay en este ladito de acá, ¿sí? Es lo mismo que está a este otro lado de acá. Entonces, realmente cuando yo voy a patronar, yo solamente, por ejemplo, aquí queda la cintura, yo solamente voy a patronar sobre la mitad del delantero, sobre solo la mitad del delantero. Es decir, sobre solo este ladito de acá yo voy a patronar. Lo que yo haga aquí con este patronaje quiere decir que me va a servir para este lado de acá, para la otra pierna, y para los otros dos lados del posterior. Porque acuérdense que si yo en el posterior trazo una línea por toda la mitad, pues también voy a lograr dividir el posterior en dos partes. Entonces, si yo divido mi cuerpo, ¿cierto? El delantero veo que hay dos partes, tiene dos partes, y el posterior tiene otras dos partecitas, ¿sí? O sea que en total tenemos cuatro partecitas, cuatro pedacitos, ¿sí? Que al unir cada uno de ellos pues, se encierra o se completa toda la circunferencia. Entonces, por ejemplo, el contorno de cintura, para que sea contorno, pues debo tener, ¿cierto? El primer lado del delantero, el segundo lado del delantero y primer lado del posterior y segundo lado del posterior. Con esos cuatro pedacitos, esos cuatro pedazos conforman todo el contorno de cintura. Igual el contorno de cadera. Esos cuatro pedacitos conforman todo el contorno de cadera. Entonces, yo con un solo pedacito, con una cuarta parte de estos lados, con un solo ladito, yo puedo patronar toda mi falda. ¿Por qué razón? Porque yo lo que haga en este lado lo reflejo, ¿cierto? Después lo desdoblo y de una vez me sale pues ya obviamente todo lo que necesito para la falda. ¿Listo? Es decir, aquí hacía a mano alzada, por ejemplo, el trazo viene siendo, marcamos nuestro ángulo recto, ¿sí? Luego ubicamos altura de cadera, luego de la altura de cadera ubicamos el largo de la falda, luego aquí ubicamos cuarta parte del contorno de cadera. ¿Por qué cuarta parte? Porque es que esta es una cuarta de los cuatro pedacitos que conforma o que tiene mi cuerpo, ¿sí? O sea, diciendo en el sentido de que si yo divido mi cuerpo por la mitad, en el centro frente, entonces hay dos partes delanteras, ¿cierto? El lado derecho y el lado izquierdo. Si yo divido mi parte posterior por todo el centro atrás, pues tengo dos partes posteriores, el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, por esa razón, yo todas las medidas que se llamen contornos las tengo que dividir en cuatro, ¿sí? Entonces, acá aplicamos cuarta de cadera. Aquí en la parte de arriba es cuarta parte del contorno de cintura. Aquí en la de cadera unimos estos dos puntos. Y miren que ahí ya me quedó la falda, ¿sí? Es decir, yo esta faldita de acá, lo que hago es que la copio, control C, control V, la reflejo al otro lado. Ah, pero esperen un momentico porque esta línea no me dejó reflejar bien.
Entonces, miren, acá tengo solamente una cuartica, ¿cierto? Que es la que patroné. Y entonces resulta que con esa cuartica, cuando yo desdoblo mi papel, ¿sí? Pues miren que automáticamente se me va a reflejar al otro lado. Miren, acá se me trazaron las líneas y todo, ¿sí? Y si yo toda esta parte delantera que saqué, la vuelvo y la corto otra vez igualitica, pues me va a salir el posterior, ¿sí? Porque se va a completar la medida de mi cintura, de la medida de mi cadera. ¿Listo? Entonces, la construcción de la falda, así como la ven, prácticamente es lo mismo, ¿sí? Hacemos un ángulo recto, luego ubicamos altura de cadera, ese punto lo escuadramos hacia la derecha. Donde es cintura, aplicamos la medida de cintura. Donde es cadera, aplicamos la medida de cadera, ¿sí? Y ya de ahí para abajo, después de cadera, escuadramos recto para la falda básica clásica, ¿sí? Y eso es todo. Ya después es ubicación de pinzas y eso, pero básicamente es eso, es muy fácil, muy sencilla patronar. Entonces lo vamos a hacer acá. Ustedes, pues bueno, ya tendrán su material ahí para poder patronarlo. Por favor, no lo hagan ahí a tientas, sino utilicen la escuadra. La escuadra es, por si de pronto alguien no la conoce, es una herramienta que tiene esta forma. Esta es una escuadra. Entonces, les voy a explicar cómo yo escuadro. Pues a medida que voy haciendo el patronaje, ustedes van mirando cómo se hace el proceso. ¿Listo? Entonces, primer paso, digamos que voy a dibujarles acá como si fuera el papel, el pliego de papel que ustedes tienen, o la hoja oficio, como de pronto van a trabajar a mitad o cuarta de escala, entonces la hoja oficio. Y este borde de acá, vamos a hacer de cuenta que este borde es toda la orilla superior izquierda de mi papel, ¿cierto? Cuando yo les hablo a ustedes de, por ejemplo, vértice, un vértice es la unión que hay entre dos líneas, ¿sí? Donde se encuentran. Entonces, por ejemplo, estas dos líneas de acá, esta es una línea horizontal, esta es una línea vertical, ¿sí? Se encuentran en este punto. Y acá este punto se llama vértice, ¿sí? Donde se encuentran dos líneas es vértice. Es decir, que por ejemplo acá en este patronaje que hice acá, hay un vértice, dos vértices, tres vértices, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Miren que es donde se encuentran las líneas, eso se llama vértice. ¿Listo? Entonces, para que pues se vayan adaptando a la terminología. Entonces, cuando yo les diga a ustedes desde el vértice superior derecho, ¿cuál sería? Este de acá. Sí, señora. Tienen que Sí, ubicar. señora, señora. El derecho es este, ¿sí? Esta es la parte derecha, esta es la parte izquierda. Entonces, cuando yo les diga a ustedes, vértice superior derecho, es este. Acá, este es el vértice superior derecho. Vértice superior izquierdo, es este. Este es el vértice superior, superior porque está arriba, izquierdo porque está al lado izquierdo, ¿sí? Vértice inferior izquierdo. Listo, entonces me están diciendo que es un vértice donde se encuentran dos líneas que están en la parte inferior, o sea, abajo, y que están en el lado izquierdo. Vértice inferior izquierdo, o sea, este. Vértice inferior derecho, o sea, este. Está en la parte inferior, se encuentran dos líneas, parte inferior derecha. ¿Listo? Bien. Entonces ustedes se van a ubicar siempre cuando nosotros patronamos de arriba, de izquierda a derecha, de arriba hacia abago. ¿Sí? De izquierda a derecha,
y abarco, y de la misma manera se hace cuando usted va a cortar en tela. Entonces, de la parte derecha, ¿sí? Del vértice superior izquierdo, de izquierda a derecha, voy a patronar. Entonces, desde la parte superior, toda esta línea horizontal es el borde del papel. Vamos a dejar un espacio de 4 centímetros. Entonces, ustedes paralelamente van a ir marcando 4 centímetros, ¿sí? Y van a trazar una nueva línea. Entonces, cuando les diga que hay que hacer una línea paralela, es decir, una línea ahí a una medida uniforme, ¿sí? A 4 centímetros, esa es otra línea como en forma de espejo, otra linecita igualitica al borde del papel, que tenga la misma distancia, todo el espacio debe tener la misma distancia. Entonces, 4 centímetros. Debe medir 4 centímetros acá, 4 acá, 4 acá, 4 acá. Todo el espacio debe tener 4 centímetros. No puede quedar torcida. Si esta línea les queda algo así medio diagonal no sirve. ¿Listo? No me puede quedar medio diagonal, medio torcida, medio recta, no. O es recta o no, o nada. ¿Listo? Si yo hago esto torcido, ¿qué pasa? Pues mi molde va a quedar mal. Acuérdense que yo les decía que o sabe patronar o no sabe patronar, pero uno no puede patronar a medias. Como que yo medio sé patronar, no. Uno no puede medio patronar, porque, o sea, eso no funciona, ¿sí? O sabe o no sabe. Entonces, por esa razón, desde el inicio, desde estos principios, usted tiene que saber escuadrar. Escuadrar, yo diría que es una de lo más elemental, de lo fundamental. Entonces, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, escuadrar? Digamos que bajé acá 4 centímetros, tengo mi escuadra y entonces, pues necesito escuadrar ese punto. Entonces, pues yo volteo mi regla, ¿cierto? Esta parte en diagonal es la que casi no se usa. Yo la utilizo como para prolongar, darle continuidad a alguna línea. Pero como tal para escuadrar esto no se utiliza, esta línea no. Se utiliza es la L. Toda esta L que ustedes miran acá arriba, ¿sí? Esta de arriba y esta lateral, toda esta L es la que nosotros utilizamos para escuadrar. Lo de adentro no, ¿sí? Lo de adentro no lo utilizamos para escuadrar. Utilizamos son los bordes de afuera que tiene mi regla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la utilizo? Entonces yo hago la marquita donde necesito escuadrar, ¿sí? Digamos los 4 centímetros. Utilizo una parte recta de mi regla sobre esa parte recta de mi papel. La tengo que ubicar derechita sobre esa parte recta, pero en dirección, teniendo como punto base donde necesito escuadrar. Es decir, que tengo que subirla un poquito más para que me quede igualitica. O sea, eso debe quedar ahí, miren, derechito, ¿sí? Miren que acá mi regla se me salió un poquito del papel. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no me puede salir, porque es que este borde de la regla debe ir totalmente derecho sobre el papel. Entonces, ¿qué hago? Lo corro, ¿sí? Aquí me quedó medio torcido. Debe ser a la hora. Se bloqueó esto.
Pues el borde de la regla debe estar totalmente recto. Pues cuando ustedes la van a poner aquí en el borde del papel, les debe quedar totalmente recta esa regla, derechita sobre ese borde del papel. Y debe estar totalmente, o sea, como está recto, pues obviamente si usted lo ubica aquí a la distancia de 4 centímetros o 5 o 6, lo que sea que usted vaya a escuadrar, pues quiere decir de que sí o sí, si usted se va y traza, dibuja sobre esta línea, sobre esta parte recta de la regla, sí o sí le va a quedar recto, le va a quedar derecho, le va a quedar escuadrado, ¿sí? Sin embargo, cuando usted lo haga así, usted verifica con el metro, mide desde el borde del papel hasta la línea cuántos centímetros hay. En la parte intermedia mide cuántos centímetros hay. Y en la parte final mide cuántos centímetros hay. Total, en todo este recorrido le debe tener los 4 centímetros paralelos. ¿Listo? Entonces, ¿alguien de pronto no entiende o no recuerda qué significa paralelo? Una línea paralela. Que me diga pronto, profe, no, yo no entiendo eso, ¿qué es? Porque aquí cuando nosotros patronamos utilizamos muchas líneas y entonces es importante y medidas, entonces tenemos que irnos como familiarizando con todo eso, ¿listo? Entonces acá en la parte superior, listo, ya los 4 centímetros. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer de cuenta, chicos, voy a trazar acá una línea, pero ustedes no, porque ese es el borde del papel. Pero voy a trazarla como para que ustedes se orienten en el sentido del cuerpo, de que, por ejemplo, toda esta línea roja de aquí viene siendo esta de acá de la mitad de mi falda. Sí, viene siendo esta, porque vamos a patronar solamente una cuartica. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, listo. ¿Qué hago? Esta es mi nueva línea de la cintura, ¿sí? No voy a trabajar sobre el borde del papel de arriba, sino que yo bajé 4 centímetros y sobre esa nueva línea voy a ubicar cuarta parte del contorno de cintura. Entonces, contorno de cintura 64, ¿sí? Como ya explicamos, ya analizamos, todas las medidas que se llamen contorno se dividen en 4, ¿listo? Entonces, 64 dividido en 4, eso da 16. Exacto, da 16. Entonces ponemos acá 16 centímetros. Ahora, 92, el contorno de cadera, dividido en 4, eso da 23. Da, dividido en 4 igual, 23. Altura de cadera, esa es una medida de largo y los largos no se dividen. Largo de falda también es un largo, su propia palabra lo dice, es un largo, no lo puedo dividir, porque los largos tienen que quedar exactos. Si yo digo la falda mide 60 centímetros, o voy a dejar la falda hasta el piso, digamos de unos 80 centímetros de largo, y la voy a dividir a la mitad, pues no me va a quedar hasta el piso, sino que me va a quedar a la rodilla un poquito más arriba, ¿sí? Entonces, por esa razón, los largos no se cortan, no se dividen. ¿Listo? Solamente lo único que se divide son las medidas que se llamen contornos y las medidas que se llamen anchos. En este caso, pues nosotros no trabajamos anchos, sino solamente medidas de contornos, que son las que se dividen como tal. ¿Listo? Entonces, sobre esta línea superior, desde el vértice superior izquierdo, este nuevo vértice que está acá, vamos a sacar hacia la derecha, como esta es la línea de cintura, recuerden que
siempre va, la primera línea es la línea de cintura, segunda línea, línea de cadera y última línea, línea de ruedo. Que para sacar la línea de ruedo es el largo de falda, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar sobre esta línea de cintura, cuarta parte del contorno de cintura. Entonces, contorno de cintura 64, dividido en 4, igual a 16. Entonces, vamos a medir 16. Pero resulta que yo tengo que agregar valores de pinza. Y siempre, digamos que lo estándar, son 3 centímetros de valores de pinza. Entonces, quiere decir que aquí agregamos cuarta del contorno de cintura más 3 de pinza más 1 de costura. ¿Listo? Ahora, ¿cómo ubico, cómo yo sé dónde queda mi cadera? Entonces, recuerden, ustedes se van a la toma de medidas y recuerdan cómo fue que ustedes tomaron esa altura de cadera. Recuerden que ustedes la tomaron por el costado, desde la cintura, de manera vertical, de arriba hacia abajo, ¿sí? Por todo el costado hasta la parte más pronunciada de los glúteos. De la misma manera, ustedes van a aplicarlo acá. Es decir, bueno, acá todavía no tengo el costado, pero ustedes simplemente miden aplican esa medida de manera vertical. Desde la cintura, aquí por ejemplo en mi patronaje, pues esta es mi cintura. Entonces desde mi cintura hacia abajo de manera vertical, aplico cuarta parte, perdón, altura de cadera. Aplico la altura de cadera tal cual como lo que me dio. ¿Listo? Entonces, cuando yo ubico aquí altura de cadera, ya me saca la línea de contorno de cadera, ya me dice, aquí es mi cadera. ¿Listo? Como ya tengo ubicada la línea de cadera, quiere decir que sobre esta línea de cadera, ahora sí voy a venir a aplicar cuarta parte del contorno de cadera, que son 23. Entonces vengo a ubicar acá los 23. Listo, tengo cintura, tengo cadera, que la cadera la saqué con a medida de altura de cadera de manera vertical, escuadré ese punto. ¿Cómo se escuadra? Cojo mi escuadra, si aquí me dan los 17.75, ustedes recuerden, acá está la altura de cadera, ¿no? Altura de cadera 17.75, entonces desde acá, desde la línea de la cintura, de manera vertical hasta abajo, aplico 17.75, que es la altura de cadera, ubico mi escuadra sobre todo el borde de mi papel que está al lado izquierdo, ¿sí? Vea totalmente derechita la escuadra y donde me dan los 17.75, ahí debo de dibujar, ¿cierto? De manera horizontal. Entonces, de esa manera me queda la línea totalmente recta. Sin embargo, para que ustedes verifiquen, entonces, aquí en esta parte de acá debe haber 17.75, aquí debe haber 17.75 y en la parte final 17.75. ¿Listo? Por ahora se puede trazar las líneas largas, digamos que no hay problema, no hay una medida exacta donde diga, o sea, mientras estamos iniciando, escuadre la línea exactamente a 30 centímetros, no, o sea, tracen la línea, no importa que se pasen, ¿listo? Porque pues después vamos a ubicar acá las medidas que necesito. Listo, por ahora pues simplemente es escuadrar. Entonces, ya cuando tengo cintura, bajé altura de cadera, sobre esa línea ubiqué cuarta parte del contorno de cadera, ahora sí voy a ubicar la otra línea horizontal que es la de abajo. ¿Sí? ¿Cómo hago para ubicar esa línea de abajo? Pues de arriba hacia abajo, yo tengo la medida que se llama largo de falda y largo de falda se toma la medida desde la cintura por costado hasta el largo deseado. Entonces vamos a aplicarlo igual, de manera vertical, desde la cintura hasta abajo. Entonces, digamos que hasta acá
Hasta aquí está mi largo. Cuando ya tengo esas líneas horizontales, ahora tengo que empezar a cerrar, ¿sí? Para generar este costado que hay acá. Entonces, como tengo la línea de cintura, donde ya ubiqué cuarta de cintura más 3 de pinza más 1 de costura, entonces listo, ya lo tengo definido acá. Aquí tengo la medida, la cuarta parte del contorno de cadera, pero ¿qué pasa? Tengo que agregarle el centímetro de costura. Aquí en cadera no agrego pinza. Las pinzas se agregan en cintura, solamente en cintura. ¿Listo? En cadera solo aplico costura. Entonces vamos a agregar acá el mismo centímetro de costura que se está agregando desde arriba. Listo. Y este punto del centímetro de costura, lo que voy a hacer es que lo voy a escuadrar hasta abajo. ¿Cómo hacen ustedes para escuadrar con la escuadra? Pues miren que acá pues no podría porque no tengo línea más larga. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a girar, a voltear nuestra escuadra. La ponemos así. Este punto de acá es el que tengo que escuadrar hasta abajo. Ubico mi escuadra ahí totalmente derechita. La parte recta de mi regla es sobre la línea, ¿cierto? Una línea recta, que es esta de acá, que yo sé que está escuadradita. Y me ubico con relación a ese punto que necesito escuadrar hasta abajo. Y miren que ahí me genera todo el ángulo y ya. Si la línea de abajo me quedara medio inclinada o algo, pues yo ya sé que no está escuadrada, ¿sí? Ahí, por ejemplo, logro mirar, pues que está totalmente escuadrada mi línea, la línea de abajo, ¿sí la ven? Totalmente derechita. Listo. Cierro con una línea recta, cierro este punto con este punto. Ahí está. ¿Sí o no quedó igual a la silueta que estábamos mirando acá sobre el maniquí? Es lo mismo. Es prácticamente usted aplicar las medidas del cuerpo. Hay otros tipos de patronajes en donde utilizan muchas fórmulas, ¿sí? Pero pues realmente esta manera en como, por ejemplo, yo les enseño a patronar, es una manera muy lógica, ¿sí? De entender el por qué usted traza X medida, ¿sí? De acuerdo a su cuerpo, analizando el cuerpo. Entonces, no es de pronto inventarnos fórmulas o algo así, o hacer las cosas un poquito más difícil, sino que es simplemente usted analizar su cuerpo. ¿Listo? Entonces, aquí ya nos quedó básicamente la falda. Nos hace falta es hacer unos pequeños ajusticos y listo. Aquí en la parte superior, nosotros agregamos 3 de pinza. Sí, acá ya cerramos y todo, pero tenemos que hacer la ubicación de la pinza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van acá a marcar, así como está en cadera, marcan ustedes el centímetro de costura que ustedes dejaron. Y con el metro van a medir desde esta línea, desde el vértice superior izquierdo, ¿sí? Sobre la línea de cintura que usted ya trazó. Y desde ahí hasta aquí, hasta este punto donde le dio sin el centímetro de costura, ¿sí? Hasta aquí, la lineecita antes del centímetro de costura, ustedes van a ubicar la mitad de este trayecto. ¿Listo? Es decir, cuarta parte del contorno de cintura le dio 16, más los 3 de pinza, 19, ¿sí? Más el centímetro de costura son 20, o sea, este recorrido acá tiene 20 en total, ¿listo? Pero como usted necesita ubicar es la mitad, pero hasta aquí, sin contar este centímetro, quiere decir que de aquí hasta acá hay 19, ¿cierto? Descontando este centímetro de acá. Entonces, esos 19 los van a dividir en 2. Van a hacer la marcación de dónde queda la mitad. ¿Listo? Entonces, eso vendría siendo 9.5, ¿cierto que sí? Entonces, van a ubicar desde el centro frente, que es este, hacia la derecha, la mitad
entre esta línea y la línea roja, el centro frente, ubican la mitad. Esa vendría siendo la mitad. Y yo di acá 3 centímetros de pinza. O sea que desde esta sería la mitad de mi pinza. Voy a ubicar la mitad de esos 3 centímetros hacia la derecha y la mitad de esos 3 centímetros hacia la izquierda. Es decir, 1.5 y 1.5 hacia cada lado. ¿Listo? Resulta que este punto del centro lo vamos a escuadrar hasta abajo. Lo vamos a escuadrar 12 centímetros. La falda básica, digamos que uno puede ir variando los largos de las pinzas, pero pues a medida que ya va entendiendo el patronaje, ya va mirando que si una pinza es cortica, el volumen lo deja más arriba. Que si la pinza es más larga, pues va difuminando ese volumen que está dando. ¿Sí? Entonces, esta línea debe medir 12 centímetros mínimo. Y este quiere decir que es la mitad. Esta línea del centro, pues es la mitad de la pinza completa. Entonces, las pinzas se cierran en B, ¿sí? Entonces, este puntico de acá, que son el 1.5 centímetros de la mitad de la pinza, vamos a venir a traerlo aquí al vértice. Y esta de acá también aquí al vértice. De esta manera quedan la pinza. Ahí me quedó la pinza. Esta pinza básicamente va así, recta, ¿sí? Pero yo puedo generarle alguna leve inclinación hacia la derecha, nunca hacia el centro frente, ni hacia el centro atrás, sino hacia los costados. Es como generalmente se puede aplicar para dar como un mejor contorno. Por ejemplo, digamos que en el tema de los glúteos se ve más bonito. Pero, pues digamos que no quiere decir que así quede mal. Son variaciones que uno puede ir dando adicional para dar como un poquito más de detalle a la prenda. ¿Listo? ¿Cómo se puede hacer? Pues yo simplemente este vértice lo corro, por ejemplo, 1 centímetro hacia la derecha. Quiere decir eso que este va a ser mi nuevo vértice. Y empiezo a volver a marcar mi pinza, pero pues va a quedar con una leve inclinación de 1 centímetro hacia la derecha. Esa inclinación es como para, digamos, si tiene muchas nalgas o mucha barriguita o cosas así. Por ejemplo, en la parte delantera, las personas que tienen vientre bajo, o sea, sí, un vientrecito abultado ahí en la parte delantera, si yo dejo, por ejemplo, la pinza ahí en el frente, no quiere decir que esté mal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se me va a localizar en ese punto precisamente el volumen, ¿sí? Porque donde usted finalice la punta, ahí queda el volumen. ¿Para qué? Para el vientre, para los glúteos, ¿sí? Entonces, si usted quiere que más bien ese vientre como que lo distribuya hacia los lados, que se vea un poquito más esa silueta reloj de arena, pues usted la desplaza un poquito más hacia los costados. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, si ustedes han visto en los jeans, más que todo donde se ve, esas pinzas que incluso se hacen en los costados, ¿sí? Si esas pinzas, por ejemplo, cuando las direccionan hacia todo el centro de la nalga, pues los glúteos se ven paraditos, ¿sí? Pero en otros casos, la idea es que no se vea ahí paradito, sino que se vea una cola grande, más desplazada, más abierta. Entonces, en ese caso, hacen varias pincitas, pero
como alrededor, ¿cierto? Como en toda esta zona de acá. ¿Para qué? Para dar esa impresión, ¿cierto? De que la cola es mucho más ancha. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Es desplazando ese volumen mediante esas pinzas. ¿Listo? Entonces acá, pues, por ejemplo, básicamente nosotros damos una pinza, que es la falda básica, pero usted puede, por ejemplo, este valor dividirlo en dos, hacer dos pinzas, cada pinza de 1.5 o más, o por ejemplo de 2 centímetros, aumenta 1 centímetro más. Entonces hace dos pincitas, cada una de 2 centímetros, y de separación de pinza a pinza puede manejar una separación, por ejemplo, de 1.5 o 2 centímetros, y los puede ubicar, ¿cierto? Pero nunca puede ir la pinza hacia el centro atrás o hacia el centro frente, porque va a dar la impresión de embarazada, va a quedar, la persona va a quedar con mucho volumen, ¿sí? En la parte del frente, y pues ahí es donde nosotros necesitamos, es más bien disimular un poco ese volumen, ¿listo? Lo importante es que desde esta mitad, desde esta ubicación que hay acá, tenemos libre para ir desplazándonos un poquito más hacia el costado, ¿listo? La tolerancia que se maneja es de 1, máximo 1.5 centímetros desde la primer pinza. Y ahí para adelante, pues cada uno a medida que va haciendo sus prototipos, que va, ¿cierto? Ingeniándose las puede ir mirando, ir probando cómo le puede funcionar más según el tipo de cuerpo. ¿Listo? La ventaja es que estas pinzas no se cortan, o sea, digamos que estas se cosen. Entonces, pues, hay la ventaja de que si no le gustó cómo quedó, pues la desbarató con mucho cuidado y la planchó y volvió a coserla, pues, según como considere. ¿Listo? Pero básicamente así son las pinzas. Para la parte de atrás ya no van a ser de 12 centímetros, sino de 14. Se aumentan, por ejemplo, 2 centímetros más. ¿Listo? Esta es la parte delantera. Aquí, a mí en lo personal, me gusta manejar en esta parte del centro frente, me gusta bajarle siempre 1 centímetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cinturita, esa se genera una curvita muy bonita, ¿sí? Que le da como una silueta bonita a la falda. Si no se ve recta y como sin gracia. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le bajamos 1 centímetro. Quien quiera bajarle más, se le puede bajar más, ¿sí? Pero para mí, en lo personal, me gusta más 1 centímetro, me parece apenitas. Entonces, uno le baja 1 centímetro y lo lleva al mismo costado. Hay quienes le suben 1, pero ¿qué pasa? Se le va a encaramar un poquito más en el costado. Que esté mal, no, no quiere decir que esté mal, pues es, si a quien le guste un poquito más subido en el costado, pues se puede hacer así, no hay problema. ¿Listo? Que alguien quiere la falda descaderada. Aquí ya quedó como tal la delantera. Sí, voy a dibujar esta línea en verde como para que ustedes sepan que esa es la nueva línea de la cintura. Entonces, las variaciones que yo haga las tengo que hacer a partir de mi plano básico. Esto es mi plano, ¿sí? Es mi plano, ¿por qué? Porque yo dije, aquí quedan las pinzas, este va a ser el centro frente, esto va a ser el costado, esta es mi cadera, acá es el ruedo, ¿sí? Este es mi plan. ¿Qué dijimos la otra vez con relación a los planos? Que los planos no se dañan. Yo el plano no puedo ir a cortarlo. El plano se mantiene ahí, quietico, como un borrador. Si yo lo necesito para ir a ajustarle algo, entonces para eso es que yo lo guardo. ¿Listo? ¿Qué necesito? Es hacerle, identificarlo, ¿no? Porque pues un plano de estos vacíos, sin ningún tipo de información o de referencia, pues digamos que no sirve. Entonces, donde es centro frente, identificarlo, ¿cierto? Centro frente se escribe CF y eso se ubica aquí sobre esta línea. ¿Sí? Centro frente. Si fuera para el posterior, CA, centro atrás. ¿Listo?
Otra información, falda delantera básica. O base, falda delantera base. Listo. Otra cosa importante, se hacen 3 lineecitas chiquitas y se dice ya por costados. ¿Listo? Yo en mi patronaje, yo, Angélica Cortés, siempre patrono y agrego costuras por costados. Siempre. ¿Sí? Si alguien se confunde con eso y no quiere agregar la costura, entonces lo importante es que cada plano siempre se le indique si tiene o no tiene costuras y si tiene que especifique por dónde. Porque si usted, por ejemplo, se le olvidó que tiene costuras y cuando saca el molde, saca despiece, agrega adicional costura, pues imagínese, 1 centímetro que yo dé acá en el costado se convierte en ¿cuánto? Si yo doy 1 centímetro acá en esta cuarta parte, doy 1 centímetro acá por costados, ¿en cuánto se me convierte ese centímetro? En 4 centímetros. ¿En cuánto? En 4. Perfecto. Se me convierte en 4. ¿Por qué? Porque cuando yo En desdoblo el 4, en 8 en delantero, total. no, en 8 4. en total, toda la falda. No, no, en 8 no. En 4 Mira, nomás. mira, solamente en 4, exacto, porque mira, si yo agrego aquí, yo tengo 2 partecitas de esta, ¿cierto? Ah, desdoblado. Tengo desdoblado Sí, en 4 es la solo el falda. delantero. Sí. Exacto, entonces el delantero, sobre una cuarta de estas agregué 1 centímetro de costura. Y el delantero, entonces, se me suma otro centímetro de costura. O sea, aquí para el delantero ya son 2. Y en el posterior, otra vez, ese centímetro de acá más el otro centímetro de acá, o sea, 2 centímetros más. O sea, que 2 más 2 en total, 4 centímetros tendría adicional. ¿Sí? Entonces, por esa razón es importante que nosotros ubiquemos, ¿cierto? Le digamos acá, escribamos, si ya le agregamos costura, ¿cuánto, ¿cierto? ¿Y por dónde? Pues por lo general, digamos que siempre se maneja uno, entonces pues no es necesario ponerle ahí que cuánto, pero sí decir en dónde agregó costuras. Entonces, otra información muy importante es el hilo de tela, ¿sí? ¿El hilo de tela qué es? Entonces, voy a buscar acá una tela. Tela estampada. La estampada. A ver cuál. Pero pongámosla a cuadros. Necesito una derechita. Cojamos esto. Entonces, resulta que esta, aquí la voy a copiar para sacarla independiente.
Entonces, por ejemplo, esta falda, todos los rollos de tela, ¿sí? Todas las telas, pues vienen acá, ¿cierto? Vienen unos rollitos de tela. Acá digamos que este es el rollo, ¿cierto? Todo este es el rollo de tela. Nosotros cuando vamos a ir a comprar la tela, compramos solamente, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 20 metros, lo que sea, ¿sí? Pero la tela ya viene de un ancho establecido, ¿cierto? Unos 50, unos 60, unos 80. Las telas, por ejemplo, para tapizar, para muebles, ese tipo de telas por lo general vienen más, con un ancho más grande, ¿sí? Entonces, todos los largos, el largo del material, se... Perdón un momentico. La chica, ¿cómo es? Bien, bien, ¿y tú? No, acuérdate que no soy yo. Yo te escribí, ¿te acuerdas? Es la profe Cristel. Yo te escribí y yo te dije, yo no soy. Me imagino que tú no le informaste a ella. Listo. Yo soy a las 4:20, creo. Listo, dale, cuídate, chao. Entonces, todos los largos tienen un orillo, ¿sí? Digamos que en algunas telas se les ve como unos flequitos. En otras se les ve solamente unos huequitos por todo el orillo. En otras, que por ejemplo tienen más composición de elastano, que es de, como digamos, entre comillas, licra, no se puede decir licra porque pues la licra es como tal la marca, ¿sí? Sino que pues todo el mundo generalizó, como por decir algo, el Pedialite, ¿sí? Que, a un suero, todo el mundo le dice Pedialite, pero entonces Pedialite es la marca. Entonces igual pasa con licra. Licra es la marca. Entonces, más bien, todas esas telas que tienen composición de elastómeros eh, tienen es como un engome, se ven como el bordecito de la tela, es como si tuviera pegante, se ve así como tiesito un poquito, así más o menos. Entonces hay que identificar el orillo de las telas, ¿sí? Porque que no va a ser que usted cogió esa parte como si fuera el ancho. Otra manera en cómo yo puedo identificar cuál es el largo del material es, por ejemplo, hacia el largo, por lo general, el material no elonga. Si es un tejido plano que no tiene elastómeros, por lo general no estira. Entonces, ustedes pueden hacer su ejercicio, por ejemplo, en la camisa que tengan ustedes puesta ahorita. Entonces, ustedes estiran, hagan el ejercicio, estiren la prenda hacia abajo y estírenla hacia los lados. Si tiene alguna composición de elastómeros, ustedes van a ver que hacia abajo puede estirar medio centímetro, máximo 1 centímetro por ahí, ¿sí? Pero por lo general, ¿hacia dónde estira más? Hacia los contornos, ¿cierto? Hacia los contornos, hacia el ancho. Entonces, aquí nosotros venimos a utilizar un símbolo que se llama hilo de tela. Y ese símbolo es así, se los voy a dibujar acá. Este es el símbolo de hilo de tela. Bueno, este símbolo me indica que en esta dirección no me debe estirar el material, ¿sí? Quiere decir que en el sentido contrario es donde sí debe estirar. Es decir, que si yo pongo esto, si yo pongo, espérenme. Si yo pongo, por ejemplo, esto así,
porque puede pasar, ¿sí?, que el diseñador lo proponga así, por el tipo de textil o algo así por el estilo. Si yo lo pongo así en esta falda, ¿qué estaría diciendo? En ese sentido no se estira la tela. Hacia el Se estira ancho, hacia abajo, no hacia lo ancho. tirar. Porque esta es mi falda, aquí está la cintura, ¿cierto? Acá está la cadera, que si yo la desdoblo, ¿sí?, mire, me sale toda la falda delantera completa. Pero ¿qué pasa? Yo necesito que mi prenda estire es hacia los lados, ¿sí? O sea, es que uno se engorda hacia los lados, no hacia arriba. Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos siempre entender de que el hilo de tela debe ir siempre hacia lo largo de la prenda, ¿sí? Porque es hacia donde no necesitamos que estire. Pero en sentido contrario, sí debe estirar. O sea que, por ejemplo, acá, voy a cambiar acá la dirección de... Entonces, por ejemplo, acá, mi hilo de tela debe ir así, de manera vertical. Y debe ir en todo el molde. Absolutamente hacia todo el largo del molde. Un hilo de tela chiquitico, que a veces lo hacen así, mira, a veces lo hacen así. Una miniatura. Así, y lo ponen acá. Entonces ya vamos a ver si me sirve ese chiquitico o no me sirve. Entonces, por ejemplo, voy a venir aquí a poner esto sobre mi tela. Ay, me toca ponerlo de otro color. Voy a ponerlo acá sobre mi tela. Ay, ¿por qué se me pinta todo feo? Bueno, entonces si lo pongo acá, por ejemplo, listo, ya sé que este es el largo de mi falda, o sea que debe ir con relación al largo de la tela. Pero si yo lo pongo así como al azar, entonces miren qué pasa, por ejemplo, aquí que tenemos estos cuadros, pues es mucho más fácil identificarlo, ¿cierto? Si notan, por ejemplo, aquí cae sobre la línea del estampado, pero aquí está un poquito corrido por fuera de la línea del estampado. Yo por optimizar el material pudiera, no, pues que yo lo corro más para acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No está aplomado. Aplomado quiere decir que no está totalmente recto. Entonces, la composición de la tela tiene unos hilos en cuanto a su estructura. Tiene unos hilos que van de forma vertical. Tiene unos hilos que van de forma vertical y otros que van de forma horizontal. Entonces, si yo, por ejemplo, no logro aplomar mi molde sobre la tela,
resulta que nos puede ir pasando, como por ejemplo a veces pasa en esos jeans que uno logra conseguir económicos y que la bota, por ejemplo, el pantalón se empieza a entorchar, como a girar, ¿sí? Y que uno a cada rato es como organizándolo de nuevo a que quede la costura de la entrepierna en esa parte de la entrepierna y él se empieza como a ir hacia el costado, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque yo no aplomé, porque los que cortaron no lo lograron aplomar. Y pues por lo general no es porque no sepan, sino pues por el tema de optimizar material, por querer aprovechar lo más que se pueda del material. Porque sí hay unas partes que pues desafortunadamente se pierden, ¿sí? O sea, no hay nada que hacer por la forma. Pero hay personas pues de que digamos que no les conviene perder tanto material, ¿sí? Y más bien como sea, ponen eso, lo importante es que quepa. ¿Listo? Pero lo que pasa es que de manera técnica nosotros nos basamos en ese hilo de tela. Ese hilo de tela, no sé por qué acá se me marca ahí todo feo. Voy a marcarlo acá otra vez. Resulta que ese hilo de tela me ayuda precisamente para lograr ubicar mi molde bien derechito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Yo tengo mi molde y desde el borde de la tela, desde el orillo de la tela, con el metro, entonces, por ejemplo, acá vamos a organizarlo mejor. Listo. Entonces yo cojo desde el borde de mi tela hasta el primer lado de mi hilo de tela, ¿cuántos centímetros hay? O sea, yo al ojo primero lo ubico, ¿cierto? Y miro pues de que no se me esté saliendo mi molde de la tela. Y desde el orillo de la tela hasta el primer lado del hilo de tela, que es este rojito que está acá, mido cuánto hay. No sé, digamos que le dio 20, 30 centímetros. Listo. Lo apino, es decir, le pongo un alfilercito para fijarlo y después mido en la parte intermedia, ¿sí? En la parte intermedia de mi molde, mido nuevamente desde el orillo de la tela hasta esa parte del centro, ¿sí? Del hilo de tela, y debe tener los mismos 30 o la misma medida que le dio en la parte inicial. Y en la parte final, vuelvo y mido desde el orillo de la tela hasta el hilo de tela. ¿Listo? Y pues midiendo de esa manera, yo voy a estar segura de que pues he aplomado, ¿sí? He puesto derechito mi molde sobre la tela. Para eso me sirve. Entonces, si yo tengo un hilo de tela chiquitico, ¿yo cómo voy a hacer ese ejercicio de aplomar si tengo ese hilo de tela chiquitico? O sea, no me sirve. Entonces, por esa razón, en todos los moldes, en todos los despieces que yo saque con simbología técnica, todo completico, se necesita que este símbolo de hilo de tela sea largo, aparezca en la mayor parte del molde. ¿Listo? Porque de lo contrario, pues no voy a poder aplomar técnicamente mi pieza sobre la tela. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante poder aplomar bien? Primero, porque yo tengo que identificar hacia qué lado de la prenda ella no estira, ¿sí? Segundo, si yo no aplomo el molde, ¿qué pasa? Que se me empieza a virar la prenda, empieza a dar otra horma que no es, ¿sí? Entonces, por esas razones es importantísimo. Y, por ejemplo, si yo tengo un estampado de líneas o de cuadros, aún más importante es, porque si no, se van a empezar a mirar esas líneas torcidas, ¿sí? Entonces, por eso es importante yo poder aplomar. Imagínense esta falda, yo cortándola y que esto me quede, que lo haya cortado así como el ladeado, ¿sí? Miren esas líneas por dónde darían. O sea, no se verían derechitas como eso estampado normal. Se ve todo torcido. Entonces,
para que lo tengan muy, muy presente, ¿listo? Entonces acá ya miramos la parte del aplome, de la hilo de tela, lo voy a ubicar acá totalmente derechito. ¿Cómo se ubica aquí el hilo de tela en el plano? Entonces, pues simplemente como yo necesito que este hilo de tela me quede en la mayor parte posible de mi molde, ¿qué hago? Desde el centro frente hacia cualquier punto, puede ser sobre la mitad o sobre más hacia el costado, ¿sí? Lo importante es que el hilo de tela se vea, ¿sí? Entonces yo puedo ubicar cualquier medida, no importa, o sea, no tiene que ser que a 10 o a 15 o a 20, no, no, no. Simplemente en cualquier parte, en toda esta zona, tengo toda esta zona para ubicar el hilo de tela. Entonces, desde el centro frente hacia cualquier punto, mido, ¿cierto? Digo, aquí lo voy a poner, listo, hago un puntico acá. Mido cuánto es eso, cuánto hay ahí, ¿cierto? Desde donde desde el centro frente hasta donde yo decidí que lo voy a poner. Digamos 20, listo. Ubico en la parte central otra vez esos 20 y ubico en la parte final otra vez esos 20 y trazo la línea recta. De esa manera, pues está totalmente recta esa línea. ¿Listo? Ese símbolo de hilo de tela. Si usted mide desde acá arriba y tiene, por ejemplo, 15, acá tiene como 16 y acá tiene como 17, no está plomado. ¿Sí? La distancia debe ser igual desde arriba hasta abajo. Entonces, para que pues ahí y no les vaya a quedar mal. Este es el delantero, ahí ya estaría, está la forma, su cintura, y solamente nos hace falta aquí es agregar el dobladillo en la parte inferior. Entonces, en la parte inferior siempre agregamos paralelamente, o sea, vamos a marcar desde esta línea inferior hacia abajo, 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros parejitos, y prolongamos esta línea acá del costado derechito, y ahí nos quedan nuestros 2 centímetros de dobladillo. ¿Listo? ¿Eso es necesario hacerlo aquí en el molde patrón, en el molde base? En el plano. ¿O se puede en el plano o se puede ya en el despiece? Pues lo importante es que si en el plano no está, o sea, que usted sepa que no sea que de pronto usted le dio, pero no le marcó la línea, y entonces usted queda confundida, ¿sí? Entonces, por lo general, el plano pues tiene todas las variaciones. ¿Listo? Ah, listo, Digamos gracias. que, exacto, tiene todas las variaciones, en lo posible que tenga ya todas las variaciones. Y acá en cintura, agregamos el centímetro de costura. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa, chicos? Acá, por ejemplo, vamos a empezar a analizar el por qué yo utilizo, por ejemplo, un plano abierto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, perdón, un plano montado. Porque aquí hicimos solamente el delantero, ¿cierto? Aquí está solo el delantero. Voy a correr esto un momentico para arriba. Listo. Resulta que acá está solo el delantero, como ya les he comentado. Para el posterior, solamente vamos a hacer una pequeña variación. Desde la línea principal, no desde la verde, ojo, porque la verde ya es la del delantero, la nueva cintura del delantero. Y la línea negra, esta que está acá es cuadradita, esa es la línea principal, la de margen, ¿sí? Sobre donde yo ubiqué cintura. Entonces, a partir de esta línea hacia arriba, vamos a subir 2 centímetros. Y esos 2 centímetros los vamos a ubicar aquí hasta el costado. ¿Para qué se da estos 2 centímetros? Estos 2 centímetros se dan por el tema del volumen de los glúteos, que por lo general, pues obviamente hay en un cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa a veces para alguien? Yo creo que la mayoría hemos visto de pronto, ¿cierto? Nos ha pasado eso. Y es que en un pantalón, por ejemplo, si nos agachamos, se nos baja demasiado, ¿sí?
o que de pronto a cada rato nos toca estarnos subiendo de allá atrás, en una falda aún peor. Entonces, le damos este aumento para que no nos quede cortico de tiro, entre comillas, ¿sí? Es decir, por el tema del volumen de los glúteos, cuando uno se agacha, pues obviamente va a recoger mucho más la falda. Entonces, por esa razón, nosotros agregamos 2 centímetros de más en la parte posterior, cintura, ¿sí? En la parte de la cintura atrás. ¿Para qué? Pues para prever ese tema del volumen de los glúteos. ¿Listo? Esa sería la única variación para el posterior. De resto, todo es igual, ¿sí? Por eso yo les decía acá en el ejemplo, en el ejercicio, que con que usted trabaje una cuarta parte de estas, ¿sí? Trabaje sobre un solo ladito de estos, pues usted ya con eso ya tiene para toda la falda completa. ¿Por qué razón? Porque miren, acá vamos a copiarlo. Lo pasamos para acá. Listo, lo pasamos para acá. Entonces resulta que solamente si yo desdoblo, al yo desdoblar, pues miren que me queda toda la falda completa. Está por la línea. Profe, Sí. ese vendría siendo plano montado, ¿cierto? ¿O no? Eso, este es plano montado. ¿Por qué? Porque está el delantero, hice primero el delantero y luego hice una pequeña variación y ya me quedó el posterior. O sea, está montado, ¿cierto? En este caso, sobre el delantero está montado el posterior. Entonces, miren que es mucho más rápido de hacer. La demora es hacer el delantero, porque de ahí para adelante es facilísimo. Sí, ya la variación para el posterior, como ven, es una nada más y ya. Que por ejemplo, con relación a las pinzas, es lo mismo, ¿sí? Simplemente se ubica la mitad de este trayecto, de este recorrido, y ubicamos nuevamente las pinzas y aumentamos 2 centímetros mínimo. ¿Qué es lo importante de la pinza del posterior? Que ella no me vaya a llegar nunca a la cadera. Siempre que se maneje una distancia entre la cadera y la punta de la pinza, más o menos de 3 centímetros. ¿Listo? Pero por lo general, de los 12 centímetros del delantero hacia el posterior, se agregan 2 centímetros mínimo más. ¿Listo? Ya yo puedo empezar a definir según mi tipo de cuerpo, qué tanto lo bajo, ¿sí? E incluso si le agrego más valor de pinza, porque todos los cuerpos, pues, obviamente no se comportan igual. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Profe, esos 2 centímetros que subiste en el centro de atrás, digamos, por una falda pegada, ¿no se le remangaría eso ahí? No, si por ejemplo la falda tiene pretina, en ese caso de la falda que tiene pretina, que o sea, va a la cintura adicional, tiene pretina, en ese caso solamente se le daría medio centímetro. ¿Listo? O sea, esta falda sería para una falda Básica. Si has visto la básica. falda básica, tiene solamente falso por dentro, ¿sí? La falda que tiene Ya. solo falso por dentro, recta. Como una línea A, una clásica, así, sin... Recta. Sí, está Sí. recta. Ah, Sí, bueno. la falda. Ujú. Listo. Entonces, voy a explicarles de una vez cómo vamos hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo no les quedó claro? Profe, yo tengo una pregunta. Dímelo. En la parte posterior donde va la cremallera no lleva un poquito más de, como 2 centímetros de más grande la espalda que el... Sí,
Sí. Exacto, o sea, digamos que acá pues apenas sacamos, ¿cierto? La estructura. Ah, ok, El listo, perfecto. delantero ya queda listo. Pero Listo. entonces el posterior, cuando ya vamos a definir el sistema de cierre, que es por ejemplo con cremallera, entonces ahí es donde entramos a dejar el aumento, ¿listo? ¿Qué pasa? Aquí como está, yo le agregué 1 centímetro de costura en los costados, ¿sí? Si yo quiero, yo puedo manejar ese centímetro para cremallera en un costado. Y con eso, pues no tengo que agregarle nada en el posterior. ¿Sí? Con ese centímetro ya es más que suficiente para una cremallera invisible. ¿Listo? Para cremallera invisible. Pero si yo no voy a trabajar cremallera invisible, sino que voy a ponerle una cremallera normal en toda la parte de atrás, en ese caso, vamos a hacer lo siguiente. Ya de una vez que me dejó Albarracín, entonces vamos a copiar esto. Voy a dejar, esto que voy a hacer acá, ustedes también lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, hacen el patronaje normal, ¿cierto? Y tienen que el delantero a un lado y el posterior a otro lado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a dejar exclusivamente el delantero. Entonces, estas lineecitas no las necesito. Entonces, por ejemplo, acá ya está. Este es el delantero. Y voy a sacar acá el posterior. Es el posterior, pues obviamente ya no tiene esta línea verde. Entonces aquí prolongo esta línea del centro de la pinza. Al 1.5 deben ir cada lado de pinza. Puedo dejarla inclinada, así sobre el centímetro que les había dicho que se puede inclinar, o si por el contrario la quiero derechita, pues la dejo derechita, no hay problema con eso. Listo, entonces acá está el posterior. Entonces, para lo que decía Albarracín, entonces, por ejemplo, bueno, está el centímetro de costura que con ese mismo puedo trabajar la cremallera, ¿sí? Pero si por el contrario voy a hacerle cremallera en la parte de atrás, vamos a agregarle 3 centímetros en la parte de atrás, paralelamente, ¿sí? Irían los 3 centímetros. Totalmente derecho hasta abajo. Profe, ¿esa medida es para cualquier cierre? Para el cierre normal. Esa medida es para el cierre normal, cremallera normal. ¿Listo? Pues les estoy diciendo que, por ejemplo, el del costado sería para cremallera invisible, que es una cremallera que con 1 centímetro se cose, no necesita de más. Pero el cierre normal sí necesita una pestañita adicional para que, pues, obviamente se pueda tapar la cremallera. La idea de la cremallera normal es que no, o sea,
digamos que estéticamente no se debería de ver, ¿sí? Ahorita hay muchas marcas que las están dejando a la vista, que quedan vistas, ¿sí? Pero pues sinceramente no se ve muy estético. Entonces, por ejemplo, acá quedaría ya los 3 centímetros, marquémosle acá que son 3 centímetros. 3 centímetros que se le da de extensión para la cremallera. ¿Y qué pasa? Digamos que igual, sí o sí, pues se va a desperdiciar todo este pedazo de tela de aquí abajo, porque hay personas que le dan hasta cierto punto y después lo desvanecen acá, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo pudiera aprovechar y hacer, por ejemplo, una abertura de la falda en la parte de atrás, una abertura, por ejemplo, cruzada. Estas aberturas realmente han variado mucho. Digamos que la abertura mínima se maneja de 15 centímetros de largo. Hay quienes les gusta de 20, ¿sí? No sé si han visto que las falditas, hay unas que en la parte de atrás tiene una abertura. Entonces, por ejemplo, desde, sin contarle el dobladillo, ¿cierto? Porque este dobladillo va a subir. Entonces, desde esta línea de acá, que es el largo total, hacia arriba, uno sube los 15 centímetros, por ejemplo, que es lo mínimo. Escuadra hacia la izquierda, ¿sí? Y puede agregar 1 centímetrico de más como para poder doblar muy bien la abertura y que nos quede al beso, por ejemplo. ¿Listo? Al beso es decir, pegadito, juntas. Entonces, sin embargo, con esos 3 centímetros también lo puedo hacer, pero hay personas que les gusta que quede un poquito más ancho, ¿sí? Hay personas que también les gusta que en la parte de atrás, ya como diseño, quede como una especie de prense chato. En ese caso, yo podría agregarle, identificar el prense, qué tan ancho yo lo quiero. Entonces, si por ejemplo quiero que el prense me quede de 6 centímetros a un lado, es decir que en total debería poner 12 centímetros para que al doblarlo me quede el prense chato. Vamos a mirar aquí si aparece un dibujo, ustedes sepan de pronto para quien no conoce, falda con prense chato. Entonces, esto viene siendo un prense chato y se maneja, se hace, por ejemplo, en la parte de atrás. ¿Sí? Miren acá, por ejemplo, hay uno que es como tipo abanico. Se hace de la misma manera, solamente es identificar cuántos dobleces yo quiero hacerle, pero se da la extensión así como la estamos haciendo. Miren este otro. Miren este prense, ¿sí? Este es un prense cruzado, que con esos 3 centímetros que nosotros damos, con esos, por ejemplo, yo lo puedo trabajar, ¿sí? Por lo general, como va cruzado, un lado debe ser un poquito más largo que el otro. Es decir, que a un lado le puedo dejar esos 3 de aumento y en el otro lado le doy son 6, ¿sí? En la otra mitad del posterior, en esta zona de acá. ¿Listo? Si lo quiero que quede al beso, o sea, juntico, que cada vez que la persona camine se le mire la pierna, con esos 3 centímetros que damos de cremallera es suficiente. ¿Listo? Variaciones hay muchas, como ustedes la quieran hacer realmente. Desde que tengan ya el patronaje básico, a partir de ahí pueden hacer todo lo que quieran. Y de hecho, pues, mirar en este programa, pues, varias variaciones para que ustedes puedan explorar esa parte de diseño. Entonces, acá digamos que, por ejemplo, vamos a agregarle los 6 centímetros,
para hacer un prense cruzado. Listo. ¿Qué nos hace falta? Ya agregamos costura por costados, tiene dobladillo en la parte inferior, tiene cremallera, en este caso se la dejamos acá en la parte, igual el centímetro no pasa nada, o sea, si no quiere decir de que si no le va a dar cremallera en el costado, pues entonces que lo quito, no, porque igual ese centímetro de costura, o sea, ¿sí? Nos hace falta es la costura en la parte de arriba, en la cintura, miren que acá no le he dado todavía. Entonces vamos a darle esa costurita adicional que es 1 centímetro paralelo y esos centímetros que ustedes den tienen que verse derechitos, parejos, ¿sí? No pueden verse que en un lado le dio 1, al otro lado, más adelante le dio 1,5, más adelante le quedó de medio centímetro. No, o sea, deben agregar el valor de costura exactamente lo que se necesita. Porque si no, pues digamos que al momento de confeccionar, pues lo más probable es que no horme bien la prenda. Las líneas que son curvas, pues el valor de costura se debe dar curvo, ¿sí? No puede quedar que recto a un lado y en el otro lado curvo, o sea, no, lo que es curvo, lo que es recto es recto. Listo. Patronaje completo. Ah, bueno, miren que acá, como lo tenía, copié y pegué, entonces, este no es delantero, sino posterior. Falda posterior base. Ya, entonces en este caso, como este ya no es el plano, este viene quedando ya, este ya viene siendo el molde, entonces simplemente le decimos ya. Entonces, este es el plano. Plano, falda, vamos a ponerle aquí ya no falda delantera ni nada porque está montado. Entonces, ahí está el delantero y posterior. Plano, falda, base. Plano, falda, base ya por costados, ya tiene costura por costados. Centro, frente, hilo de tela, listo. Y el despiece, ¿cómo lo realicé? El despiece es, entonces, saco de acá, monto un papel encima, calco el delantero, ¿sí? Aquí me sale todo el delantero. Calco el posterior, ubico la simbología técnica y le agrego lo de valores de cremallera. ¿Listo? Entonces, chicos,
Profe, una Es- pregunta antecitos. Qué pena interrumpirte. Tranquila, dime. ¿No se suaviza como un poquito las curvas y eso? Digamos, las de costado, o las dejamos así rectitas. Sí, no, sí, eso me faltó, qué pena. Gracias, muchas gracias. Sí, claro. Sí. Todas las líneas, por ejemplo, en costado, en donde se une, tenemos que suavizarlas. ¿Sí? Más o menos se suben 5 centímetros, bajan 5 centímetros y suavizamos así, un poquitico. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Que no se vean estos picos. Estos picos no se deben ver. Esto deben quedar totalmente suaves. Debe verse esto una línea continua. Que no se vea que aquí se unió. En el otro lado igual. Entonces también unos 5 centímetros hacia arriba, 5 hacia abajo. Suavizan con una semicurva y listo. Eso es lo que quitamos. ¿Listo? Entonces, les queda de tarea realizar este patronaje, ¿sí? El patronaje básico. Y es importante que lo saquen en cartulina. Sáquenlo en cartulina, pues hagan las basecitas pequeñas, por ejemplo, a cuarta de escala, sacan el delantero, sacan el posterior. ¿Para qué? Para entonces el miércoles utilizarlas y hacer variaciones de diseños. ¿Listo? Si no tiene usted estas basecitas, pues digamos que se va a demorar mucho más en poder realizar en el momento el ejercicio. La idea es que usted ya tenga esto ya completico, entonces simplemente, bueno, vamos a hacer la variación de la falda nada. Ok, usted lo que hace es que monta este patronaje, lo calca por fuera, o sea, dibuja, ¿cierto? Las líneas exteriores y simplemente es hacer las variaciones que yo indique. Entonces, que vamos a mover 7 centímetros, desde cadera unimos línea recta, quitamos puntas y usted ya le queda de una vez el ejercicio. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aumentos de Godex? Entonces, vuelve, calca de nuevo, o sea, dibuja de nuevo, ¿cierto? Con su reglita que ya tiene de que de la base y hacemos solamente las variaciones. ¿Listo? Entonces, otra vez repito, la tarea cuál es? Que ustedes desarrollen el plano y talla 8, trabajamos talla 8, entonces según el cuadro de tallas está acá, ¿cierto? Y pues igual acá sacamos las medidas. Entonces, van a hacer todo el patronaje de la falda básica, ¿sí? Talla 8. Plano montado, que se vea el delantero, se vea el posterior, y le ponen colorcito así como yo les pongo. ¿Listo? Luego de que tienen el plano, acuérdense que el plano no se corta, no se daña. Van a sacar, ponen papel encima, calcan, puede ser papel mantequilla o papel manifold, calcan la base delantera, le ubican toda la simbología técnica y calcan la base posterior, le agregan la extensión de cremallera y le agregan otra vez otros 3 centímetros, por ejemplo, para el cruce, por ejemplo, de la abertura. ¿Listo? Esos 3 moldecitos, el plano más el despiece del delantero y posterior, es lo que deben tener para la siguiente clase, la siguiente sesión. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Alguna duda, chicos? No, profe, todo muy claro. Listo, entonces voy a pausar aquí la grabación para cargarla y se las comparto.